Tocar Fondo es un libro colectivo que hemos confeccionado en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con el objetivo de que haya una radiografía lo más expresa, lo más clara y lo más detallada posible de cuál fue la visión gubernamental que tuvo el gobierno de Cambiemos, atravesada por nuestra mirada, que es la mirada de los derechos humanos. Acá nosotros, más que hacer un análisis del gobierno de Cambiemos, cosa que nos excede, miramos desde la perspectiva, desde la panorámica de los derechos humanos, qué hizo, cuáles fueron las políticas públicas de Cambiemos en este sentido. Decía que es un libro colectivo porque es un libro que fue hecho por todos quienes militamos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a lo largo y ancho del país. ¿Qué fue lo que hizo el neoliberalismo en el poder? A mí me gusta expresar que el neoliberalismo es un sistema en el cual cada uno tiene los derechos que puede pagarse. Y creo que de alguna manera nunca esa expresión pudo estar más reflejada en un gobierno con el de Cambiemos, ¿no? Cada habitante de este país pudo gozar de los derechos que podía pagarse. Creo que la mercantilización de los derechos es un poco la clave para entender cuál fue la política económica y social del gobierno de Cambiemos. Si uno tiene que decir qué fue Cambiemos, bueno, fue algo que intentó que el mercado suplantara al Estado, en una propuesta que en el siglo XIX ya estaba en crisis. Que el siglo XX es el gran paso para que eso no sea así, y en el siglo XXI lo que hace Cambiemos es volver a ese siglo XIX, ¿no? De modo que es una propuesta absolutamente anacrónica y que beneficia intereses particulares en desmedro de los intereses colectivos. Todas las políticas públicas de Cambiemos tienen que ver con eso. Y concretamente hubo actos muy, muy concretos desde el punto de vista económico y social que prueban toda esta ideología, ¿no? Más allá de los hechos de corrupción. Exactamente, las políticas económicas que terminan con un endeudamiento, por eso también lo del juego de palabras del título, tocar fondo, ¿no? En esos hechos concretos, a lo mejor si tomáramos un símbolo, creo que podemos graficarlo claramente. Que el Ministerio de Trabajo deje de ser ministerio y que el Ministerio de Salud Pública deje de ser ministerio. Es un símbolo que lo que hace es denotar el contenido de las políticas. Y el contenido de las políticas fueron precisamente el auge de lo privado en detrimento de lo público. Y hay un tema, en función de esto que me parece central y que tiene que ver con cómo esto se puso de manifiesto y cómo se lo trató de transmitir a la gente, cuando el valor que se le transmitía a la sociedad es el valor de aquel que es emprendedor individual. Claro. La meritocracia como aquello que nos va a hacer progresar. Cuando nosotros sabemos que el único progreso posible es a través de la educación y a través de la redistribución del ingreso, que genere esa movilidad social que en algún momento en Argentina nos enorgulleció, ¿no? Vamos a otro capítulo, Perfecto. derechos humanos. Toda esa parcela enorme que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia fueron un marcado retroceso en todo el gobierno de Cambiemos. Lo que hace el gobierno de Cambiemos cuando llega son dos cosas. Una, instalar políticas de negacionismo que fueron largadas como globos de ensayo por muchos funcionarios importantes. Negacionismo en el año 2016 en Argentina, cuando estuvo tan claro todo lo que fue la dictadura, realmente es un despropósito que merecería ser tratado como se trata esto en otras legislaciones, a través de algún tipo de sanción, ¿no? Porque, bueno, la memoria histórica no admite ese negacionismo. El negacionismo que fue negar los crímenes de la dictadura, y en esa negativa también hay un interés de desprestigiar a todo el movimiento de derechos humanos y a toda la lucha, en definitiva, del pueblo argentino, que fue la que impidió que este negacionismo y que obturar las políticas de derechos humanos pudiera ser una realidad. Y acá tenemos el
clarísimo ejemplo de la gran movilización en este tema, que fue la movilización contra esa sentencia oprobiosa de la Corte Suprema de Justicia que intentaba imponer los límites a la sanción penal de los represores condenados, esto que se conoció como 2 por 1, y que de una forma inmediata volvió atrás a partir de una movilización masiva, creo que una de las más importantes que se desarrolló durante el gobierno de Cambiemos. Bueno, ¿qué más pasó? Se desfinanciaron las campañas de protección de testigos, no se conformaron los órganos judiciales y muchísimas causas están ahí elevadas a juicio, pero no tienen tribunales que las tomen para que las desarrollen. Se multiplicaron las prisiones domiciliarias, en una clara injerencia por parte del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y muchísimos represores que estaban cumpliendo sus condenas en establecimientos penitenciarios pasaron a cumplirlas en sus domicilios. Esto se multiplicó. De modo que esto tiene que ver con la falta de sensibilidad claramente con respecto a este tema. Bueno, nunca atendió a ningún organismo de derechos humanos el gobierno de Cambiemos, nunca nos convocó a pesar de nuestros pedidos para plantear este tipo de cosas. Otra pata, si hablamos de derechos humanos, tiene que ver con la violencia institucional. Los casos que vos bien hacer referencia de Maldonado y de Nahuel son casos emblemáticos donde el responsable es el Estado. Nosotros somos querellantes en ambas causas. La de Rafael Nahuel se acaba de hacer una pericia balística que determina que la bala que lo mata es una bala de la prefectura, del gendarme que participó de una represión ilegal. Pero sobre todo la mirada protectora a esta violencia institucional que tuvo el gobierno de Macri en todo su desarrollo, y con una funcionaria que es un poco la exponente de esto, de una manera desvergonzada, que es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no solamente defendió la represión en estos casos que terminan con estas muertes en manos del Estado, sino que también generó un protocolo de uso de armas en la cual las fuerzas de seguridad estaban habilitadas para disparar a matar a quien está huyendo. Yo, si lo que hago es poder dispararle a quien está huyendo, lo que estoy haciendo es implementando la pena de muerte en forma sumarísima por parte del policía que tiene su arma reglamentaria en la mano.